Puestos de pie, por favor. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Pueden sentarse. Estimados hermanos en Cristo, la mayoría de nosotros durante nuestra vida vamos a experimentar momentos en los cuales vamos a hacer algunas cosas de las cuales tiempo después o nos arrepentiremos de haberlas hecho o no estaremos orgullosos de haberlas hecho. Y cada uno de nosotros tiene ese momento o esos momentos en los que diga, no pienso que fue la mejor decisión. Pienso que hubiera tomado otro camino. Pienso que hubiera hecho las cosas de diferente manera. Pero cuando lo vemos es porque ya no hay vuelta atrás. Porque ya las cosas cambiaron el rumbo de lo que tal vez pensábamos que sería lo ideal. Y entonces, cuando vemos eso, viene ese arrepentimiento, viene ese sentimiento de culpa de haber hecho algo incorrecto y que tal vez pensamos nuestra vida sería mejor si en ese punto hubiéramos hecho algo diferente. Y todos ahorita tal vez estén pensando ese punto que ya ocurrió. Tal vez si eres muy joven todavía te va a faltar tiempo para que llegue a ese momento en el que tu vida cambió por completo de acuerdo a una decisión que tomaste. Pero entonces viene ese arrepentimiento después. ¿Pero qué es el arrepentimiento? Lo hablamos mucho durante todo el año en la iglesia, en las predicaciones. Estamos hablando siempre de constante de arrepentimiento, de que también cuando nosotros nos acercamos a la comunión, necesitamos ese arrepentimiento de nuestros pecados, ese arrepentimiento sincero y esa confianza de que en el sacramento se encuentra el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero entonces ese arrepentimiento lo tenemos durante todo el año y a veces pensamos, ¿realmente estamos conscientes de lo que es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento para ti? ¿Qué es el arrepentimiento para mí? ¿Qué es el arrepentimiento que nos dice la palabra de Dios? El Adviento que estamos celebrando en estas fechas, segundo domingo de Adviento, como lo dijimos hace unos momentos. En la antigüedad, el color normal o el color litúrgico para el Adviento no era el azul que tenemos en la actualidad. En la antigüedad era el color morado, que lo tenemos también en la época de Cuaresma. Y significa un momento, el color morado nos ayuda a recordar que estamos en constante arrepentimiento, que es una época de arrepentimiento, de confesión. Y normalmente decimos, en la Cuaresma es normal, ¿verdad? Que nosotros estemos en arrepentimiento porque recordamos lo que vino a hacer nuestro Señor de cargar con los pecados de todo el mundo, y es normal que nosotros estemos en constante arrepentimiento de nuestros pecados porque por mi causa es que Jesús vino al mundo a dar su vida por mí. Pero ¿por qué en el Adviento era un momento también para poner esos colores? Porque el Adviento también nos habla de arrepentimiento, de estar preparados para la llegada de nuestro Señor. Ya es mucho más reciente cuando cambiamos los colores a azul, y eso especialmente porque llegó un momento en el que mucha gente, tratando de mejorar en cierta forma algunos aspectos de la iglesia, o tal vez pensando que algunas doctrinas de la iglesia estaban erradas, empezaron a hablar en contra de la virginidad de María. Y entonces se cambia el color litúrgico a un azul, que es la representación de esto, de recordar que María era virgen y todo esto era el cumplimiento de la profecía o de las profecías de una virgen vendrá el Salvador. Pero entonces regresamos al punto inicial, arrepentimiento. Todo el Adviento es arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Primeramente, podríamos pensar que el arrepentimiento es algo que nos hace simplemente sentir mal. Cometí esto, hice esto algo mal, ofendí a esta persona, sin querer hice que alguien se sintiera mal, y entonces viene ese dolor en mi corazón y decir, hice algo mal. Y pensamos, eso es el arrepentimiento y hasta ahí se acabó. Pero
tenemos que ver que el arrepentimiento va más allá. Y es de lo que habla Juan el Bautista en nuestra lectura de este día, que les invito a que leamos y escuchemos nuevamente la lectura del Evangelio, el cual nos dice en Mateo 3, versículos 1 al 12. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderecen sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor de del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen decir dentro de ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces, Juan, el profeta del arrepentimiento, el profeta que viene a enderezar el camino del Señor, el profeta que viene, y el último profeta que viene a preparar la llegada de nuestro Salvador, habla acerca del arrepentimiento a todos aquellos que escuchan su mensaje. La palabra griega en arrepentimiento es metanoia, que tiene un significado de un cambio de mente, un cambio de camino, de que si yo voy en este camino, ahora voy para atrás. Ese es arrepentimiento, de dejar el camino en el que voy para ir completamente al otro lado. Un cambio completamente de mente, no es solamente el pensar y el sentir, es que sí estoy mal en este camino, pero yo sigo ahí. Es un cambio completo de este camino me está haciendo daño, este camino es malo para mí, para mi vida física, para mi vida espiritual, para mi familia, y entonces voy a cambiarlo por completo. Ese es el arrepentimiento del cual habla San Juan, que habla Juan el Bautista. Y entonces es el arrepentimiento que habla toda la Biblia para todos nosotros, y es el arrepentimiento que quiere para ti y para mí. Un cambio de mente, un cambio de camino. No es simplemente ya me dolió y se acabó. Es me dolió, me afecta espiritualmente, me afecta a mi familia. Entonces voy a dejar este camino para seguir otro, abandonar el camino que estoy siguiendo. Esa es la predicación de Juan el Bautista, pero es una predicación dura, una predicación que no todos son capaces de escuchar, y que aún en este momento cuando nos dicen, es que si eso es pecado, eso te está haciendo daño, tienes que cambiarlo por completo, abandonarlo por completo, decimos, pues como que no, ¿verdad? Todavía, a pesar de que me hace daño, me gusta eso que me hace daño. Y piensa en tu pecado favorito. Piensa en eso que a ti te gusta, pero que sabes que es pecaminoso y que te hace daño espiritualmente, a veces hasta físicamente, y piensa qué tan fácil es dejarlo. Y no digo que no sientas ese dolor por haber cometido pecado, sino es el cambiar tu pensamiento y decir, voy a abandonarlo, ya no quiero más esto, ya no quiero más para mi vida esto, ya no quiero más para mi espíritu esto, ya no quiero más esto para mi familia. Ese es el arrepentimiento. Y un punto importante aquí para notar cómo viene el arrepentimiento es que a veces pensamos, es algo que yo voy a obrar, es algo que yo voy a lograr.
Si me esfuerzo lo suficiente, voy a lograr dejar este pecado, voy a lograr dejar esto que me hace daño a mí y a mi familia. Y pensamos, es algo que viene de mí, es algo que yo puedo lograr. Y ahí está el problema de todo esto, porque pensamos que tú y yo podemos hacer algo para arrepentirnos, que tú y yo podemos hacer algo para cambiar nuestra vida. Y vamos a ver en el transcurso de que ese arrepentimiento no viene de aquí, sino viene de Dios. Y vamos a ver cómo es todo esto. Dice nuestro texto, se acercaban muchas personas a escuchar este mensaje, aunque sea difícil, aunque sea complicado, pero la gente quería escuchar el mensaje, porque veían en Juan el Bautista como un verdadero profeta. Veían en Juan el Bautista su interior y no solamente su exterior. Porque ¿qué podían ver en aquel hombre? Un hombre ermitaño, un hombre apartado de la sociedad, un hombre que ya no usaba tela, sino usaba piel de animales para vestirse, un hombre que no se sentaba en una mesa para comer unos alimentos que preparaba, sino que dice, comía miel silvestre y langostas. Esa era su alimentación. La gente no iba para ver, mira cómo se viste de feo, mira qué barba y qué pelo tan más descuidado tiene, mira cómo se alimenta, ni siquiera usa platos. No iba a eso, iba a ver lo que iba a salir de la boca de Juan el Bautista, la preparación para la venida del Señor. Reconocía la gente que Juan el Bautista era un profeta, reconocía la gente que lo que tenía que decir venía directamente de Dios a través de Juan el Bautista, tanto que aún los fariseos y los saduceos se acercaban y querían escuchar, pero con otras intenciones, lo entendemos por lo que dice Juan el Bautista, ¿verdad? Dice que también se acercaban estos hombres, que eran los líderes de la iglesia, que eran los que tenían conocimiento de las Escrituras, y se acercaban ahí con él para escucharle y para querer ser bautizados. Parece como que Juan no quisiera tener ese tipo de personas con él. Tal vez podríamos pensar, pues era un buen momento para acercarse a los líderes y cambiar las cosas desde adentro, desde la raíz, desde donde está saliendo tal vez la forma equivocada de la predicación, de la enseñanza. Pero al contrario, ¿qué es lo que dice cuando vienen hacia él? Les dice, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y punto de esto, pero en paréntesis, ¿qué es una víbora para ti? Cuando a alguien le dicen, eres una víbora, ¿qué es lo que significa para ti? Podríamos pensar que es alguien que levanta calumnias, es alguien que escupe veneno por su boca cuando habla. Pero cuando hablamos de serpientes o cuando la Biblia habla de serpientes de una forma negativa, está haciendo recordar a la serpiente antigua, a Satanás, la cual dice que es padre de mentira. Es mentiroso desde el principio. Y cuando les dice, ustedes son generación de víboras, está diciéndoles, ustedes son descendencia de Satanás. Ustedes son descendencia de Satanás porque vienen mintiendo. No solamente a la gente que está a su alrededor, sino aquí mismo están mintiendo porque ustedes están tratando de dar apariencia de que aceptan al profeta enviado de Dios, pero simplemente lo hacen por mostrar que ustedes son buenos, que ustedes están representando a Dios y que están acoplándose a lo que Dios está mandando. Pero en su corazón no hay nada de eso. No hay arrepentimiento. No hay nada que haga que ustedes estén mostrando ese arrepentimiento. Por eso les dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y no empiecen a decir, a Abraham tenemos por padre. Porque para ellos era más importante que el arrepentimiento de corazón, que el hacer una obra externa, un fruto digno de arrepentimiento, era más importante decir, yo tengo a Abraham por padre. Y por eso Dios me tiene en un lugar bueno, y por eso Dios tiene que ser bueno conmigo, porque mi padre es Abraham, porque soy descendiente de Abraham.
Eso es lo que estaba viendo Juan el Bautista en esas personas que estaban llegando ante él, a los fariseos, a los saduceos que venían de una forma engañosa. Pero siempre volvemos hacia nosotros, ¿verdad? Toda la historia y siempre queremos aplicarla hacia nuestra vida. Los lunes y los miércoles estoy dando una clase en internet de Academia Cristo, y en esa clase estamos hablando de cómo estudiar la palabra de Dios, y hay un punto interesante en el cual decimos, esta historia, ¿qué pecado me ayuda a confesar? ¿Qué pecado me enseña a confesar con esta historia? ¿Qué quiere Dios que confiese yo de pecado con esta historia? Y es muy bueno hacer esa práctica porque a veces leemos el texto, y siempre lo hemos dicho acá, pero siempre vemos el pecado de esa historia, el pecado de los fariseos, los saduceos, el pecado de que estaban tratando de engañar a la gente, y nos vamos hacia allá. Pero ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué podemos decir? Ok, escuché al pastor leer esta historia, la leí yo mismo tal vez. ¿Qué pecado he cometido que me enseñe esta historia que yo lo he hecho? Podemos decir en primera, ¿cuántas veces no hemos mentido y hemos mostrado que mi mentira es lo más importante? Y ahí aparentemente nos estamos haciendo descendientes de Satanás, ¿verdad? Que es el padre de mentira. ¿Y cuántos no hemos dicho una mentira? Y decimos una, pues creo que hemos dicho multitudes, ¿verdad? Muchísimas. Esa es una parte. Pero después podemos ver otro pecado que tal vez no lo vemos a la primera, pero ¿qué pasaría si Juan el Bautista entrara aquí? Imagínense, ese hombre, vestimentas que ya no van acorde de nuestra sociedad, porque no iban acorde ni en esa sociedad, entra aquí sonriendo y señalando que necesitamos arrepentirnos, que necesitas arrepentirte. Y luego te invita y dice, vamos a comer, tengo langostas y miel silvestre. ¿Cómo lo veríamos? Simplemente de entrar aquí a la iglesia, ¿cuál sería tu pensamiento? Sería, mira, ese hombre no se vistió bien. Ese hombre, ¿cómo se atreve a entrar a la iglesia vestido de esa manera? ¿Cómo se atreve ese hombre a ofrecerme un alimento de animales? ¿Cómo se atreve a decirme que me arrepienta de mis pecados? Si mira, yo estoy en la iglesia. Yo he venido aquí a dar gracias a Dios. Yo soy buena persona y soy mejor que todos aquellos que andan afuera, ¿verdad? Ese es un pecado que a veces no vemos, pero que esta lectura me ayuda a confesar que lo he hecho, que he juzgado a la gente por su exterior, por su cáscara, pero no he visto el interior. La gente iba hacia Juan el Bautista por lo que predicaba, porque era palabra de Dios, y no iba a ver cómo se vestía, cómo comía. Iba porque necesitaba el lavamiento, porque necesitaba el bautismo de arrepentimiento. Y la pregunta aquí para todos nosotros es, cuando venimos a la iglesia, ¿a qué venimos? Pecado puede ser que venimos y, mira, el del frente no se peinó, mira el de atrás, un montón de cosas que podemos señalar. Pero ¿a qué venimos? A escuchar la palabra de Dios, a que nuestros pecados sean perdonados porque recordamos la obra de nuestro Señor Jesucristo, a recibir el sacramento del cuerpo y de la sangre, a recibir cuando somos pequeños, o si es que no lo hemos recibido, el sacramento del bautismo, porque necesitamos de Dios. Porque no le vengo a ofrecer mis obras pecaminosas, sino vengo y le digo, Señor, estoy aquí porque necesito de tu palabra, necesito que me perdones mis pecados, necesito que, aunque veo todos esos pecados y me arrepiento de ellos y estoy tratando de cambiar mi camino, pero a veces no lo logro, necesito que tú estés ahí para ayudarme y me hagas cambiar en ese camino. Eso es por lo que nosotros venimos a la iglesia. No venimos porque somos todos santos, ¿verdad? Venimos porque somos todos pecadores. Venimos porque estamos enfermos y necesitamos la cura de la palabra, la cura del evangelio, la cura de la salvación lograda por nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora dijimos arrepentimiento. Necesitamos el arrepentimiento. Y dijimos en un principio, no lo obramos nosotros mismos.
El arrepentimiento no viene desde dentro para afuera. Entonces, ¿de dónde viene el arrepentimiento? Viene cuando Dios me dice, tu pecado, tú has cometido esto y tú vas a los infiernos, pero hay una solución que yo te ofrezco. Hay una solución porque yo he enviado a mi Hijo Jesucristo a dar su vida por ti y por todo el mundo. Y si crees en Él, tus pecados son perdonados. Entonces viene el arrepentimiento. Viene la muestra de que yo he pecado. Viene el sentimiento de culpa y el deseo de cambio. ¿Y de dónde viene? No fue obrado por nosotros mismos, no fue obrado porque yo deseo cambiar, sino porque Dios me puso ese dolor en el corazón y me mostró que hay un camino mejor y diferente. El arrepentimiento viene completamente de Dios. Y por eso es necesario que viniera Juan el Bautista a predicar y decir, arrepiéntanse y bautícense. Arrepiéntanse. Y ahora que ustedes están arrepentidos, bautícense para que sean perdonados sus pecados. Bautismo, la palabra griega, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, es baptizo y significa limpiar, lavar, enjugar. Cuando nosotros somos bautizados, lavamos nuestros pecados. Y podría un punto aquí, entre paréntesis, decir, ¿qué diferencia hay entre el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo que se ofrece después, que ahora es de Espíritu Santo y fuego? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos bautismos? La única diferencia es que nosotros ya tenemos el conocimiento completo de que ese bautismo es para perdón de los pecados, de que ese bautismo fue instituido por nuestro Señor Jesucristo y de que por medio de ese bautismo recibimos el Espíritu Santo. Pero aquellos que lo recibieron de Juan el Bautista reciben también el perdón de pecados. Recibieron el perdón de pecados, porque era arrepentimiento y después ese lavado. Entonces, ahora Dios nos ha llamado en esta temporada de Adviento a que escuchemos su mensaje, a que escuchemos el arrepentimiento de pecados, que nosotros dejemos nuestros esfuerzos, dejemos el esfuerzo de tratar de cambiar nosotros mismos y arrodillarnos y pedirle a Dios que Él sea el que nos cambie. Porque fíjate cuántas veces hemos fallado en cambiar nuestra vida. Necesitamos dejar toda nuestra vida, todos nuestros esfuerzos y permitir que sea Dios el que nos cambie. Él nos cambia a través de su palabra, Él nos cambia a través de los sacramentos. Él te puede cambiar a ti, me puede cambiar a mí. Y Él nos ha cambiado. Te ha cambiado a ti, me ha cambiado a mí. Pero todavía seguimos en ese proceso de cambio. Todavía seguimos mejorando nuestra vida. O Dios sigue mejorando nuestra vida cada día. Y un punto final. Dice Juan el Bautista a los fariseos y los saduceos. Dice, Dios puede sacar descendientes de Abraham aún de las piedras. No es lo importante lo que ustedes digan que somos hijos de Abraham, porque Dios puede aún sacar descendientes de Abraham, hijos de Abraham de las piedras. ¿Y qué es lo que nos habla? Está diciendo, aún puede sacar hijos de Abraham de ustedes que tienen el corazón de piedra. Y aún ha sacado hijos de Abraham de otras piedras, de piedras como de tu corazón y de mi corazón. Que teníamos el corazón de piedra, teníamos el corazón lleno de pecados, pero lo ha convertido en un corazón de carne y nos ha hecho verdaderos hijos de Abraham, verdaderos hijos de Dios, verdaderos arrepentidos de sus pecados, pero con la confianza de que Cristo ya dio su vida por ti y por mí. Amén. Puestos de pie, por favor. Ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén.